Do we mute ourselves or you're going to mute everyone, Jerome? It's okay. There's just Carlos Orellana who's is coming. Perfect. Okay. He's coming. Ah, We can start. hola, Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. Lucho. Mucho gusto. Hola, ¿se me escuchan? Hola. Sí, 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 te escuchamos bien. Sí, sí, sí. Ok. Mucho gusto, bienvenido. Bienvenido, Gracias, Carlos. mucho gusto también. Ara se'm sent? Ahora sí que se sent. Ahora te escuchamos. Perfecto. ¿Se me escuchan? Sí, perfecto, Marcel. Gracias, es que solo quiero que me escuches tú. Perfecto, lo lograste. So, Emily, I think we can start. Yes. Yes, I think so. Okay. Okay. Go ahead, Jerome. So I'm very pleased to have overview with us today after this long period. And I really hope that all of you and your family are well. For technical reason, I think if you are not speaking, it's better if you mute your mic. I think everyone does that. As you know, we were forced to postpone in 2021 our meeting in Panama. And it's why I'm very pleased to welcome you to our first EAI conferences in Spanish with a great speaker. And I would like also to thank you, Emily, for the organization of this event and also the EAI team. I leave immediately the place to Emily for the presentation of the topic, speaker, and make the animation of these conferences. I hope a very good moment together, and I will be pleased to see you soon. Emily, please, I leave you to continue. Ton micro. Remember to put the mic on, Emil. Sorry, it was a mistake. I'm not used to that. Como decía, bueno, que no se me oía, claro. Gracias, Yves, por pasarme la palabra. Como sabéis de la convocatoria que se os ha enviado, pues el tema que vamos a tratar hoy versa sobre gobierno corporativo en tiempos de crisis estructural. Cuando hablamos de gobierno corporativo vamos a oír a Àngels Roqueta y a Wefe Cliff hablar sobre cómo se gobiernan las empresas, qué mecanismos hay, cuáles son los diferentes roles que toman los distintos foros en los que se debaten o en los que se deciden cosas dentro de las empresas. Y para hablar de estos temas, pues como os decía, tenemos a dos ponentes muy cualificadas, Àngels Roqueta y Wefe Cliff. Os las voy a presentar muy someramente. Tienen currículums extensísimos que no voy a leer porque agotaríamos todo el tiempo solo leyéndolos. Voy a decir que primero voy a presentar a Àngels. Àngels, una gran amiga desde hace mucho tiempo, compañera en muchos proyectos en los que hemos colaborado juntos. Ella es nacionalidad española, es doctora por la Universidad de Barcelona, creo, ¿no? Ahora me acuerdo. Sí, efectivamente. Por la Politécnica. Por la Politécnica. La Politécnica. Aunque licenciada en la de Barcelona. Exacto. ¿Vale? Es doctorada en Organización de Empresas y licenciada en Económicas. Es también uno de los nuestros, porque es auditora de cuentas también durante un tiempo de tu larga trayectoria profesional, pues te dedicaste a esto de la auditoría de cuentas. Y en un momento dado, pues bifurcaste tu carrera profesional y se introdujo dentro del mundo del corporate finance, de lo que es capital riesgo y todo este tipo de actividades. Y ahora pues
bueno, dedica mucha parte de su tiempo como consultora en empresas, formando parte de distintos consejos de administración. Es consejera independiente y consejera dominical en varios consejos de administración. Al mismo tiempo, pues también patrona en varias entidades no lucrativas, fundaciones, y profesora en varios foros, en varios másters, universidades, etc. Con lo cual, aúna bastante bien lo que sería la parte más académica y teórica con la parte práctica de la práctica profesional. Si me olvido Gracias, de alguna Emily. cosa, Gracias, Emily. Gracias Si me por la olvido de alguna- presentación. seguro que me olvido de muchas cosas, Ángels. No, pero- no, no. Lo has resumido muy bien y muy extenso. Gracias, Emily, por invitarme. Y por otra parte tenemos a Wefe Cliff, no sé si lo he pronunciado bien, Wefe. Gracias. Wefe es de nacionalidad tunecina, aunque como veréis habla castellano mejor que yo. Yo a menos no tendrá el acento que tengo yo tan fuerte. Y Wefe es también doctorada en la Universidad Montesquieu Bordeaux de Francia y es ahora mismo pues, profesora en una Business School, la Toulouse Business School en el campus de Barcelona, y también polifacética, ¿no? Hace muchas cosas. Se dedica a la investigación, se dedica a consultoría y es conferenciante en varios foros, ¿no? He estado mirando su largo currículum y solo por decir algunas cosas, pues ha intervenido en distintas conferencias en sitios tan dispares como en Bangkok, en Tailandia, o en Abu Dhabi, o en Istambul, siempre con temas relacionados con el gobierno corporativo y otros temas en los que ella es especialista. Bien, una vez introducidas a Ángels y a Wefe, paso la palabra pues, a Leopoldo, que nos va a organizar un poquito la sesión. Gracias. Muchas gracias, Emil. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de que tengamos una presencia tanto de miembros activos de nuestra asociación, como también varios invitados. Les damos la bienvenida y ojalá sea de mucho provecho este webinar que vamos a hacer. Básicamente, ya las introducciones de nuestras dos ponentes, y les doy las gracias también por haber aceptado participar en este webinar. La idea es que ellas nos van a hablar de los temas que bien han preparado, por aproximadamente entre 15 y 20 minutos cada una de ellas. Y luego la idea es que abramos un pequeño debate entre nosotros, sobre todo para preguntar y para enriquecernos sobre los temas que se van a tocar. Tratar de mantenernos en un espacio de tiempo que no sea, en cuanto a comentarios y preguntas, de más de 2 o 3 minutos por cada intervención, y así tener la oportunidad de todos poder participar y darle la oportunidad también a ellas a que respondan cualquier inquietud, y entre nosotros mismos en relación a las experiencias que podamos haber tenido tanto en nuestras propias empresas como en experiencias con nuestros clientes. Así que de nuevo les doy la bienvenida, las gracias por estar aquí, y damos la palabra entonces. Va a empezar Ángel, ¿cierto? No, primero va a empezar Walter. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida y adelante, mucha suerte. Acuérdate, exacto. Sí. Yo voy porque tengo que... voy a compartir con vosotros ni siquiera lo necesito. Vas a compartir pantalla, ¿verdad? Exactamente. Perfecto.
No sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Como tengo dos pantallas, estoy de pie, entonces os ruego de, a veces vais a verme aquí o aquí, entonces no sé. Pues muchas gracias por esta invitación y por toda esta introducción. Y vamos a jugar un poco con Ángels, entonces yo voy haciendo únicamente cuestionamientos y no tengo ni una solución, tengo únicamente problemas a poner sobre la mesa. Yo pienso que es un poco nuestra manera, los académicos, ¿no? de poner los problemas, y Ángels, yo pienso que ella tiene algunas pautas interesantes para compartir con vosotros. Entonces, gracias, y soy muy honrada por esta invitación porque comparto lo siento, no tengo el acento, pero intento de hacerlo bien, ¿vale? Entonces, lo que quería decir es, estoy compartiendo la plataforma con una brillante profesional. Y os voy a sorprender porque no la conocí en una reunión de crisis administrativa o financiera, tampoco en los bancos de la universidad. La conocí en una cancha de baloncesto. ¿Por qué os cuento esto? Porque, si me lo permitáis, y a medida que vamos a abordar el tema de la crisis, quería empezar con compartir con ustedes una de mis crisis mayores. Una caída fatal en un partido de baloncesto. Una caída que supuestamente bloqueaba mi tobillo teóricamente durante 3 semanas. Sin, escuchamos otras personas, ¿no? Sin entrenamiento, sin partido, con el riesgo de perder rendimiento. La caída no era la crisis, pero mi decisión de reanudar en solo 10 días fue la crisis. Tenía 18 años, estaba en el equipo nacional de Túnez y mi performance, como dicen los americanos, en corto plazo es un pilar, o era un pilar para mí. De hecho, la crisis me continuó hasta que un día, en lugar de querer arreglarme el tobillo, que iba de año en año mal y muy mal, me hice la pregunta, ¿por qué caí en aquel día? ¿Por qué? No es solo una cuestión de técnica o una técnica en el baloncesto. La caída fue, de hecho, la expresión, cuando, por supuesto, he pensado esta caída, la expresión de un cuerpo que fugaba de la vida y que yo no pude escuchar. Entonces, es un poco una metáfora exactamente como estalló esta pandemia. La pregunta es, ¿esta crisis es una crisis? ¿Es la causa? ¿Es la consecuencia? O mejor aún, parte de la solución. Entonces, supongo que ahora estáis dudando de mi salud mental, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa ahí? Pero como pueden ver en esta ilustración de Silvia Torres, la pandemia es solo la punta del iceberg económico. Requiere una visión centrada en la recuperación lo antes posible, porque será una pérdida de rendimiento.
a que recordáis algo que acabo de decir, ¿no? Mi opinión es que deberíamos sentarnos, sin embargo, todos y todas, y mirar este primer iceberg como la punta del verdadero que va a venir. El verdadero iceberg. Porque esta crisis que atravesamos es una parte de la metacrisis latente que es nuestro sistema de pensamiento moderno. Si hemos declarado el estado de crisis porque hemos empezado a contar el número creciente de fallecidos, pero si nos ponemos a contar, pues contamos, ¿no? La contaminación mató a 800.000 personas en Europa en 2019. Muertos que no se cuenten. En los 10 últimos años, la biomasa, la biodiversidad, cayó de 67%. El corona nos indica que no se puede esconder detrás de la máquina, de esta máquina moderna. La Tierra ya no puede más. Yo pienso que habéis escuchado esto miles de veces, pero yo pienso que estamos en una cadena de crisis. Mejor empezar a entender ahora, de verdad, la etimología de la palabra crisis, ¿no? Es interesante porque nos devuelve el doble significado de la palabra. Primero, crisis en latín medieval significa manifestación violenta y brutal de una enfermedad, ligada directamente a una enfermedad. Entonces, encontramos el significado médico de este término. Pero si retrocedemos más arriba en la etimología, encontramos la crisis con la K, griega, que significa juicio y decisión. Pues el punto más aceptado que esta crisis corresponde a un momento clave ahora, un momento crucial, un momento en que, en cierto modo, todo debe decirse, revelarse. En cierto modo, la crisis es el momento o nunca. Puede ser que esta fuga a esperar volver a una nueva o a una normalidad no sea el camino. La crisis se refiere tanto a la ida y a la vuelta, tanto a la idea del dolor como a la oportunidad que ofrece este dolor. Es difícil hacer esta pregunta en el mundo de los negocios y de las empresas, porque es un mundo de competencia y de soluciones. Mientras que el pensamiento requiere cooperación y problemas. ¿Cómo salir de este atolladero? ¿Cómo centrarse en lo que es necesario? Lo que es necesario para una empresa, ¿no? Pues las empresas pueden estar en negación de sus implicaciones. He vivido una crisis con mi padre que se afrontó a su consejo de administración y esto ha hecho que la empresa al final se quebró. Entonces, quiere decir que hay algo importante de sentarse y de decir, pues podemos perder un poco, pero no se pierde todo. Entonces, ustedes son conscientes de que lo necesario no es un absoluto, ni siquiera para las empresas privadas. Es una noción relativa que debe tener en cuenta la cadena de causas y efectos. Ninguna crisis ocurre sola, y esto lo sabemos todos. Todas esas crisis pertenecen a una cadena, por lo que generalmente son sistemáticas. Una crisis no puede ser
un punto aislado. Por supuesto, la globalización acentúa el contenido y la intensidad, pero la globalización no es el problema. Si logramos negociar socialmente las necesidades de manera sostenible, nos dirigimos hacia una salida. Entonces podemos preguntarnos si esta crisis es una etapa o es el final del camino, porque ya no podremos ir más allá. Pues para daros un poco de material intelectual, porque no quiero daros soluciones, yo pienso, sería una insulta a vuestra inteligencia. Yo pienso que hay un dilema entre acción y verdad, porque estamos en una posición de acción o de verdad. Simplicidad en el lado de la acción, complejidad en el lado de la verdad. Pues el problema es que lo que puede ofrecer la verdad a veces no es accionable y no es operacional. Pero podemos, un mínimo, ¿no?, rechazar la ilusión simplificadora y tranquilizadora en favor de un pensamiento complejo más destabilizador, ¿no? Que estoy intentando, y lo siento si insisto, ahora con ustedes. Es posible ir más allá de un pensamiento superficial a favor de una comprensión profunda de los problemas. Y esto lo podemos hacer en empresas también. Más que eso, ayudar a construir mejor los problemas, ¿no? A deshacerse de las falsas opiniones, prejuicios y ilusiones que muchos escritos en el management nos ofrecen. Por ejemplo, tenemos la gran ilusión o la opinión de que el crecimiento es un progreso y el progreso es en el crecimiento. Pues no. Que, por ejemplo, el consumo se hace feliz porque nos sentimos libres. Que medir es importante porque sin medir no podemos gestionar las cosas. Que el sistema es todo. Que la transparencia aumenta la confianza. Todo esto y todas estas ilusiones son prejuicios o opiniones. Si cogéis todas estas verdades, pseudas verdades ahora, os dais cuenta que muy rápidamente que son cuestionables, ¿no? Porque la verdad es relativa, no existe per se, y que las opiniones son creencias más que hechos verificados. Entonces, frente a esta crisis o a esta cadena de crisis sistemática, y para esperar salir, no nos queda que cambiar de paradigma. ¿Por qué? Porque si seguimos con el mismo paradigma para volver a una nueva realidad, pues esta nueva realidad, normalidad, pues nos vamos a volver a lo que hemos tenido como siempre y tendremos más crisis como estas. Entonces, la primera verdad que tendremos que cuestionar es el hombre, es el ser, el más inteligente del cosmos. Esto es una de las verdades que mucha gente tiene y que es únicamente una posición y una ilusión. Es pretencioso, sí. No voy a poner sobre la mesa la clasificación de los hombres y estos hombres que hizo el hombre blanco, cristiano, heterosexual, rico, ¿no? Si nos deshacemos de esto y nos parecerá natural
ya nos parecerá muy natural, que la naturaleza tiene la centralidad de la vida, que no podemos vivir sin ella, no es una idea, es una realidad, y que no estamos aquí para controlarla, sino para adaptarnos nosotros. Y que el consumismo no es ser, esto lo sabemos, pero tener, y que la acumulación del capital, por supuesto monedero, es un comportamiento básico del perverso, no sé si lo sabéis. Si queréis, podemos abrir la paréntesis, no ahora, pero es un dato claro para los psiquiatras. Pues, el valor de la sostenibilidad, voy a ir un poco más rápido ahora, que quiere decir un negocio sostenible, cómo recuperar una economía verde, o azul, a veces se ve, pues todo esto es una negociación en los órganos cooperativos y ante todo la junta de administración. Como hablamos, the board. The board is very important. La junta que piensa las acciones no está aquí únicamente para servir o controlar, o mejor dicho, monitorizar los intereses de los accionistas para que los managers están en recta posición y en convergencias con sus intereses, pero queremos un poco más, ¿no? Queremos que este gobierno cooperativo pues nos hace este cambio, top-down. ¿Podemos creer en esto? Puede ser. Pero hay algo que es muy importante, porque si vamos a empezar a encontrar pautas o soluciones para todas las empresas, nos vamos al mismo problema, porque todas las empresas no son iguales. Tienen muchas contingencias tecnológicas, físicas, culturales, medioambientales, para decir o para nombrar lo más importante, especialmente cuando hayan intercambios de poderes. Entonces es muy importante, si queremos realmente pensar el Consejo de Administración y ayudar a que sea un poco más potente en esta voluntad de cambio estructural, tenemos que, como gente que está alrededor alrededor en el sentido no legalmente, tenemos que poner sobre la mesa esta coalición dominante, quién está realmente tomando las decisiones. Porque al final el Consejo de Administración es realmente el ADN de la empresa, y si es el ADN de la empresa, pues quiere decir que va a ser difícil cambiarlo. Pero si decimos la junta directiva es algo que va a tener un rol de responsabilidad y de acompañamiento, entonces que va a ayudar con el corazón y el cerebro, no que va a totalmente esclerosar la empresa, pues esto nos dará un poco más de amplitud intelectual y de tiempo para pensar los problemas. Eso, espero que no fue muy larga. Todo esto se puede, por supuesto, perdona, no sé dónde estáis. Aquí. Y podemos compartirlo. Muchas gracias, Wafa. Estuvo excelente. Hay varias consideraciones que me imagino que saldrán ya luego de la participación de Ángels, así que te doy las gracias. Y Ángels, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Leopoldo.
Wafa siempre hace esta introducción que es como la académica, la de reflexión profunda, ¿no? Y entonces yo siempre hago el contrapunto, ¿no? Que es la parte práctica, a ver cómo lo resolvemos esto en la práctica del día a día, ¿no? Y por eso voy a hacer un poquito la explicación, a ver si puedo compartir. A ver si compartimos esto. El screen. Perfecto. A ver. ¿Sí? ¿Lo veis todos? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, primero agradecer a EAI que nos haya invitado, al presidente Aïf Margenat y a George Arcelén, a Emili, que somos amigos de tantos años, y a Leopoldo, que tuve la ocasión el otro día de conocer así en primera persona, ¿no? Y yo, como os comentaba Emili, yo pasé de hacer de auditor, es más, todavía estoy en la junta, bueno, en la sección de igualdad de género en el Colegio de Auditores, para intentar que, por ejemplo, en nuestro colegio hay muy poca presencia femenina. Aquí he estado contenta de que haya 2 o 3 representantes femeninas de distintas firmas, porque todavía somos poquitas, ¿vale? Pero yo pasé un poquito de ser un profesional, ¿vale?, con un despacho propio, pasé a la parte más de inversión, trabajando en un banco de inversión, y por tanto, después de haber trabajado pues casi 15 años en un banco de inversión, me ha permitido conocer un poco más el mundo de la empresa desde el punto de vista de qué quieren los accionistas, qué quiere el Consejo de Administración y cómo puede ser, dijéramos, la relación con los asesores, en este caso representados vosotros como asociación, ¿no? Y yo me planteo un poco, y quizás era el motivo de esta charla, ¿no? ¿Qué acciones puede hacer el asesor que está fuera para ayudar a las compañías, y más cuando las compañías se encuentran en una situación de crisis, ¿no? Y a raíz del COVID, pues todavía se hace más necesario pensar un poquito más allá, un paso más, de decir, yo puedo quedarme en la posición cómoda, ¿no?, en mi zona de confort, diciendo yo soy asesor de esta compañía, o quizás mi idea era reflexionar un poco y compartirlo con vosotros, sí, porque creo que puede ser de mucho valor, qué podríais aportar a más en estos órganos de decisión. La presentación que yo he preparado tiene un hilo argumental que iría desde la parte de decir, en una compañía hay una serie de órganos de decisión. En una exposición muy teórica tenemos junta de accionistas, que suele ser pues amplia, o algunas veces en una holding simplemente está representada por alguien, por una sola unidad. Después tenemos un board, un consejo de administración o un patronato, que es el objetivo de hoy, bueno, cómo el gobierno corporativo de estas compañías pueden funcionar. Y después tenemos todo lo que es el equipo directivo y todas las personas que trabajan en la compañía. Bueno, pues esto que parece que sea un proceso como de embudo, en la realidad vemos que hay boards que tienen mucha importancia o equipos directivos que tienen mucha más importancia y que las decisiones no van de arriba abajo y cada vez van menos de arriba abajo, sino que muchas veces es un proceso que se autoalimenta desde abajo hacia arriba. Yo creo que ha pasado la época en que había una dirección muy piramidal en las organizaciones. Antes era una dirección tipo ejército, con un jefe arriba y muchos soldados abajo, y las compañías, por ejemplo, tecnológicas, las compañías más modernas, vemos que se han aplanado. Y en este proceso de aplanamiento, ¿vale?, vemos que hay unas decisiones que correspondían a la Junta de Accionistas, decisiones qué negocios hacen, unas decisiones que corresponden al Consejo de Administración en cómo se va a hacer la estrategia, la política, el control de equipos, o la estructura directiva que decide pues, qué plan, qué calendario, quién es el responsable, cómo lo voy a ejecutar, ¿no? Y esto era como unas decisiones compartidas por cada uno de los órganos directivos de las compañías, ¿no? Cuando vemos un poco, si entramos más en lo que es el Consejo de Administración, vemos que la teoría nos dice que tiene que representar los intereses de los accionistas, y aquí ya vemos que poco a poco van variando, porque hay muchos independientes, muchos profesionales que poco a poco van entrando en los consejos de administración. Cada vez se tiene más en cuenta la paridad de género, y no solo en femenino masculino, sino en culturas. Las organizaciones son mucho más internacionales. Por tanto, en el Consejo de Administración
cada vez hay unos intereses que son más relativos a la sociedad, no tanto a la propiedad. Después hay un tema de requisitos legales que tiene que cumplir el Consejo, pero por otro lado hay un tema de visión y valores que tiene que estar complementado y tiene que estar formando parte de este entorno en el que está trabajando, en el que se está decidiendo. Hay que proporcionar información, en este caso vosotros como auditores ayudáis a esta decisión del Consejo de Administración a que le llegue. Y después también hay, desde el punto de vista práctico, del día a día, ¿no? Que cómo se toman estas decisiones, se necesita una cierta confianza entre los distintos miembros, pero también una confianza en quién está haciendo las cuentas o quién está supervisando aquellas cuentas, ¿no? ¿Qué pasa si hay disidencias, si hay discrepancias, cómo hay que gestionarlas? Tiene que haber una diversidad de conocimientos, cada vez es más necesario que los conocimientos del Consejo de Administración sean compartidos y, por tanto, que tengan toda esta visión 360 grados. Hay que evaluar quién tiene que formar parte del Consejo y en qué entorno está operando, ¿vale? Por tanto, y aquí ya me voy más a, digo, ¿qué puede hacer un consejero? Pero ¿qué puede hacer también un asesor? Y aquí ya me voy más a vuestro lado, ¿no? Vosotros, me decíais, la mayoría sois auditores, pero digo, como auditores, os podéis quedar en las puertas de la compañía revisando o podéis tener un rol más proactivo mirando aquellas cosas que son importantes para el futuro de vuestros clientes, de la compañía, de la sociedad en la que están, ¿no? Hay que evitar la desinformación, o sea, no solo hay que dar información, sino aquello que es relevante hay que ponerlo encima de la mesa, hay que ver cómo se gestionan las fake news, hay que ver todo esto. Es un mundo que actualmente la información está al alcance de absolutamente de todo el mundo, ¿no? Hay un tema de deudas, de situación financiera de las compañías que, bueno, pues muchas veces no solo hay que informar, sino decir, oye, creo que aquí tengo que poner un párrafo de énfasis en cuál es esta deuda porque va a hacer que la compañía sea mucho más vulnerable. Cada vez que hay una crisis, las compañías endeudadas son las que más sufren, por tanto, hay que estar atento a esta bomba de relojería que puedan ser las deudas. Respecto a la política de dividendos, podéis decir, hombre, es que esto es algo que decide la propia compañía, que decide la junta de accionistas. Yo digo, yo creo que hay muchas compañías que desgraciadamente tienen problemas porque no han decidido muy bien cómo va a ser la política de dividendos. Y aquí, como asesores, vosotros tenéis mucho más conocimiento que a veces queda como en reserva. Y yo digo, quizás hay veces que hay soluciones que pueden ser aportadas desde esta posición que yo digo del asesor, ¿no? Es decir, bueno, y por último habría el tema de si soy asesor, ¿puedo hacer que cuando haya unos accionistas que quieran salir de la compañía o que quieran entrar, puedo ayudar en esta estrategia? ¿Por qué? Porque como asesores tenéis una visión externa que es muy buena para el consejo. Segundo, tenéis una visión 360 grados de la compañía, pero también del entorno. Y además tenéis una visión profesionalizada. Por tanto, vuestro punto de vista es muy enriquecedor para la gente que está en el día a día de la compañía, ¿no? Entonces, cuando se habla de estas cosas que forman parte del Consejo de Administración, yo digo, forman parte del Consejo, forman parte de los consejeros, pero en cierta medida también sería bueno que como un paso más de este punto de vista de asesor, se pudiese entrar en este Consejo de Administración. Evidentemente hay muchas veces temas de incompatibilidad, ¿vale? Pero yo creo que puede buscarse alternativas. Al final vosotros sois una asociación, vosotros a vuestro cliente tenéis una cierta incompatibilidad, pero a lo mejor podéis ser un buen asesor o un buen miembro de otra compañía a la que vosotros no estéis auditando y que puede ser proporcionada por otro asociado, ¿no? O sea, trabajar en red entre vosotros puede ayudar también a vuestros propios clientes. Es decir, si yo tengo mis clientes en México porque estoy trabajando en México, estoy trabajando en Colombia y sé que mi cliente quiere desplazarse o quiere instalarse o quiere tener un acuerdo, una alianza con una empresa que está en Israel, la red os lo permite, pero uno se puede plantear decir, bueno, pues voy a ayudar en hacer el informe de auditoría, o se puede plantear decir,
pueda ayudar en la estrategia de este cliente mío y ponerme en una posición más de asesor más próximo a su estrategia. Y aquí es donde os planteo un poquito este reto y que me gustaría compartir con todos vosotros, ¿no? Y un poquito ya en el tema del COVID me hacía una reflexión desde el punto de vista todavía más práctico, ¿no? Cuando en los consejos de administración en los que yo estoy, el consejo normalmente pues mira estas cosas que hemos visto, de estrategia, de endeudamiento, de alianzas, pero cuando nos llegó la crisis en el mes de marzo, en el caso de Europa nos llegó en el mes de marzo, en China venía desde el mes de diciembre y en Estados Unidos o Sudamérica pues está viniendo pues un poquito más al cabo de un par de meses. Cuando llega esta crisis, llega absolutamente de golpe. Y de pasar del largo plazo y de las estrategias de largo plazo hemos tenido que pasar al muy corto plazo. Nos hemos encontrado compañías donde estábamos en que se han suspendido totalmente las actividades. Por ejemplo, en España, automoción totalmente cerrada. Seguro que en México también está cerrado. En Brasil está bueno, en cierta medida muchas de las compañías, me lo comentaban, internacionales también están cerradas. El tema del turismo ha bajado al 0%. España es un país que tiene más de un 15% del PIB que corresponde a turismo, está cerrado. Y todo esto hay que gestionarlo. Y esto lo gestiona la compañía, pero también lo tienen que gestionar aquellos que están muy cerca de la compañía, como son los asesores estratégicos, que son pues, tanto los tax advisory como los de contabilidad y auditoría, ¿no? Nos ha pasado también algo, aparte de la suspensión de actividad, nos ha pasado algo que es, se han aplanado las decisiones. Fijaros que estamos en una pantalla totalmente plana y estamos en los distintos niveles, y esto está pasando también en la compañía. Como yo antes, que era el jefe del consejo de administración o el jefe de mi área o el jefe de mi propia compañía, ahora estoy relacionándome con todo el equipo de forma plana. Es decir, ya no tengo más minutos porque yo estoy decidiendo, sino que tengo que esperar su feedback, tengo que esperar mi turno, y estas pautas que parecen tan sencillas cambian las pautas porque se convierten en pautas más complejas a la hora de relacionarse. Como auditores, me ha gustado introducir una cosa que me ha parecido interesante porque lo hemos hecho en las compañías en las que estamos, que es que hemos pasado de decidir estrategia a largo plazo, si invertimos o no invertimos, a la estrategia al corto plazo, que es las 3 Cs. ¿Qué caja tengo? ¿Qué clientes tengo? ¿Y qué costes tengo? Y aquí vuestro trabajo técnico sí que puede ser muy importante y les puede ayudar. ¿Qué caja tengo? Porque es fundamental. Es la sangre de las compañías. Y vosotros conocéis muy bien cómo hay que calcular esta caja que se genera, cómo son los recursos de los bancos. Hay que hablar con los propios accionistas para que pongan más recursos para poder mantener la actividad. ¿Hay algún activo que se pueda convertir en caja? ¿Hay oportunidades de crecer con otras compañías en una alianza muy rápida porque es la única forma de tener una alternativa? Hay compañías que se han reinventado. Tengo unos clientes, amigos que hacen máquinas de pulir, se han puesto a hacer equipos de respiración y lo han hecho en un mes, han cambiado totalmente el tipo de máquinas que hacía y allí podemos estar y ayudarles en estas oportunidades. Desde el punto de vista de clientes, vosotros cuando hacéis el segmento de clientes y veis si aquello va a ser dudoso o no dudoso, en este caso es distinto. Este cliente, en función de qué sector, va a tener más actividad o va a tener menos actividad. Por tanto, la segmentación de clientes puede ayudar a nuestros clientes a decidir cómo tengo que reaccionar o cómo tengo que variar mi plan o mi budget para este año, porque hay clientes que van a estar parados y hay clientes que van a continuar trabajando. Por tanto, tengo que variar mi budget. Y desde el punto de vista de costes, ¿cómo tengo que hacer la reducción de costes? En el caso de España, pues han sacado medidas legales de pago de parte de las nóminas por parte del Estado, parte de las cuotas fiscales se han podido aplazar, han podido haber aplazamientos mercantiles. Todo esto afecta a los costes. Yo diría, en estos momentos, el equipo directivo, el consejo de administración, necesita que vosotros estéis mucho más cercanos y les ayudéis a hacer todo este trabajo extra. Hay una cosa que yo digo, durante el COVID hay más trabajo y es más complejo. Y en este más trabajo y más complejidad es donde podéis hacer mejores aportaciones, ¿no? Y donde el cliente todavía
lo recibe como mucho mejor porque es cuando necesitas las cosas que aprecias a quien tienes y a quien te acompaña, ¿no? Y por último, yo diría un poco en conclusiones, ¿no? La pandemia ha habido un movimiento geográfico y temporal, o sea, empezó en el este y se va hacia el oeste. En China, en estos momentos, estaba hablando con unas empresas que tienen filiales en China, están ya a pleno rendimiento. En Europa estamos empezando otra vez la actividad. Pues hay zonas todavía en el norte de Europa que ya están empezando, en el sur todavía vamos un poquito más atrasados. En lo que es en América, en el entorno vuestro, seguramente estáis en el pico más alto de la pandemia y por tanto todavía tenéis que afrontar algunas decisiones como más complicadas. Y en este sentido, pues nuestro ejemplo de lo que nos ha pasado, si os puede servir, era un poco por indicar qué cosas hemos podido hacer. Se está planteando si hay nuevos valores, se está planteando si el modelo va a virar hacia un modelo, a un entorno empresarial más colaborativo, no tanto geográfico, sino de actividades, ¿vale? Evidentemente que va a haber una resistencia al cambio, en el momento que pueda uno volver a tomar una cervecita, se va a volver a tomar la cervecita, pero estos cambios al final hay que aprender a gestionarlo. Y, por ejemplo, una de las cosas, las videoconferencias están para quedarse, el intercambio de información, de hacerlo de otra manera, está para quedarse. Y desde el punto de vista de cuando miremos un poquito más el medio y largo plazo, seguramente tendremos que aprender bastantes cosas que están haciendo las startups, desde el punto de vista de organización, de pactos de socios, desde el punto de vista de fines y objetivos compartidos, de cómo incorporar talento, de cómo retener el talento. Y yo digo que siempre lo más importante en vuestras organizaciones, en nuestras organizaciones, en la sociedad, lo más importante son las personas, ¿no? Y en este sentido, vosotros como asesores yo creo que podéis ayudar en esta toma de decisiones empresariales que son de tan alto calado en estos momentos, ¿no? Y con esto yo diría, creo que estoy on time y daría por acabada mi presentación y a disposición de lo que vosotros penséis que pueda servir para esta charla, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel, ¿Sí? de verdad muy enriquecedora tu participación y la verdad es que genera muchas inquietudes y inclusive, ¿por qué no?, ansiedad de lo que viene en el futuro, ¿no? Y muchos que tenemos que pensar cuál va a ser ese futuro que nos viene tanto a nosotros como firmas, asesoras, como tú bien nos ubicas, como también a nuestros clientes. Emil, por favor, toma la palabra. Perdón, la palabra ya es un poco de todos, quien quiera intervenir. Yo tengo, bueno, se me ha ocurrido una pregunta muy a raíz de las dos intervenciones de Wef y de Ángel, porque las dos habéis tocado un tema que de diferente manera, pero lo habéis tocado las dos, ¿no? Y es que, vamos a ver, si una cosa nos está enseñando esto del COVID, entre otras muchas, es que se ha introducido dentro del gobierno de las empresas variables que no eran valores y variables que no eran propias de la empresa. Me explico. La empresa, en los términos más clásicos, está para producir beneficio y ese beneficio se lo apropian los propietarios, ¿no?, los accionistas, ¿no? Y la cadena de organismos que hay dentro de la empresa, y hemos dicho la junta de accionistas, hemos hablado del consejo de administración, hemos hablado de los directivos, no dejan de ser organismos que sirven para ese fin, ¿no?, para generar beneficio, clásicamente, desde un punto de vista clásico, para generar beneficio y que ese beneficio se lo aproveche o se apropie el que ha puesto el capital, ¿no? Sin embargo, en estos últimos tiempos, y ahora el COVID lo hemos visto, pues se introducen valores nuevos como son solidaridad, como es servicio a la comunidad, ¿no? Y las empresas han llegado, algunas de ellas han cambiado su actividad
precisamente para servir a esos objetivos y no al clásico, ¿no? Y Àngels, tú has hablado pues, de que empresas que eran automovilísticas o del sector automóvil se han puesto a fabricar respiradores, ¿no? Entonces, esto nos está quizás mostrando que esta estructura que teníamos clásica, ¿no? De junta de accionistas, consejo de administración, directivos, ¿no empieza a faltar algo aquí? Algún tipo de organismo de que se creen las empresas como dentro del gobierno corporativo para que sirva de puente con la sociedad con la que está interactuando la empresa. Estoy pensando, por ejemplo, en Alemania existe la Aufsichtsrat, ¿no? Que es ¿no? Que es como el consejo de vigilancia que permite poner en contacto la realidad la empresa con el mundo que la circunda, ¿no? El entorno, ¿no? O sea, cada vez es más importante el entorno. Cada vez es más importante el entorno, ¿no? En el que está operando. ¿No? ¿Cómo entran los stakeholders dentro de la empresa, ¿no? No sé, ¿qué pensáis de esto? Puedo empezar así para dar Sí, claro. un poco más de... Porque lo que dices es muy importante, Emily, de cómo ha salido este pensamiento de la escuela de Chicago, que ha sido dominante. Y que hubo un desgletiamiento, no sé cómo decirlo esto, desgletiamiento, yo pienso que me habéis entendido, de sentido, porque de manera legal la empresa no pertenece a los accionistas. Los accionistas tienen una hoja que dice que sí que están en su capital, pero de manera legal la empresa es una entidad independiente. Entonces, los propietarios, se puede hablar de esto en manera pero muy extrema en algunas empresas familiares, donde el padre viene en la caja y coge y sale. Esto es más o menos. Pero en empresas estructurada y todo esto, es totalmente un descrecimiento de sentido. Uno. Entonces, esto es muy importante para decir que por qué hemos decidido que los accionistas sean los primeros en la cadena o en la jerárquica de los interesados de la empresa. Porque la empresa tiene que servir los accionistas. Porque el capital tiene que ser el número uno de ser servido, ¿no? Es este pensamiento que lo siento hablando así porque no tengo la palabra técnica en castellano, pero que ha jodido el mundo hasta hoy, en el sentido de sí, acumulamos porque esto es importante, ¿no? Y de manera excesiva, desgraciadamente, estamos haciendo esto en fondos de pensiones, etcétera, 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 que ellos lo que quieren es rendimiento financiero, punto, a la línea. No hay nada más. Entonces, el valor en academia fue el caso durante 40 años. Cuando hablamos de valor, cuando coges un artículo científico o académico, el valor es igual el valor financiero. No hay otro valor que se pone sobre la mesa. Y esto es exactamente lo que tenemos que repensar. No, podemos encontrar 1.000.000 de consejos de verificación que verifique lo que está verificando el otro. Esto no va a solucionar el problema endémico, que es estructural, que es la empresa, es una entidad totalmente independiente que tiene que ser respetada. Su objetivo no es hacer dinero. Legalmente su objetivo es crear valor, y el valor no quiere decir para los accionistas. El lado legal está muy claro. El problema es cómo lo aplicamos luego y quién, cuando he hablado de coalición dominante, quién son los que dominan el pensamiento y el interés de la sociedad.
Entonces, para responder a tu... las soluciones, esto es como tienes una pierna rota, como he tenido el tobillo roto, y he tenido un montón de soluciones, un montón. Hasta los 40 años no podía caminar. Entonces tuve que decir, vale, tengo que encontrar la razón, ¿no? ¿Por qué no quiere este tobillo tomar una posición normal, ¿no? Perdón. Puedo hablar mucho, tenéis que cortarme. Gracias, Wefe. No sé, Àngels, tú que estás en tantos consejos de administración, ¿cómo No, ven estos temas? Yo lo que os planteaba también un poco es el sentido de decir, ¿os veis moviéndoos de vuestra posición de confort, de la distancia, a saltar a la arena del propio cliente? ¿Esto es algo que genera ganas o genera miedo o genera desconfort, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser un reto. Y yo creo que, o sea, sinceramente lo pienso, o sea, vosotros tenéis un valor muy, muy importante. Yo os lo he dicho, estáis con una visión 360 grados de la compañía y podíais estar en un consejo asesor, podíais estar en un consejo aportando más cosas. O sea, lo que aportáis es de mucho valor, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, mañana tengo un patronato y les he dicho, pero ¿cómo es que vamos sin el informe de auditoría? Es que me parece, no, es que falta tal. O sea, para mí, que estoy ahora en los consejos, le doy muchísimo más valor, ¿no? Pero aparte de esto, digo, creo que hay más cosas que se pueden hacer, ¿no? Y en estas otras cosas que se pueden hacer, pues instituciones como la vuestra, que al final es una asociación de asesores, trabajándolo desde la confianza vuestra, trabajándolo desde distintas perspectivas, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? O sea, creo que se puede hacer. Porque las sociedades se van a transformar y muchas veces el que está, sinceramente, el que está dirigiendo una compañía y puede ser un gran crack y lo está dirigiendo, está viendo lo de dentro, muy focalizado. En cambio, vosotros tenéis una visión de, oye, aquello que le está funcionando a mi cliente que le está yendo muy bien, igual es aplicable en otro campo a este otro cliente que ni se lo ha planteado. Hace una semanita estaba en una compañía que hacía maquinarias textiles. En nuestra región, en la región que está Emily, el textil había sido el gran motor económico de toda la región. Actualmente el textil es cero. Esta empresa, en vez de hacer máquinas para el textil que se le ha desaparecido el cliente, están haciendo máquinas de corte de láser. ¿Cómo cortar láser para cualquier materia? Bueno, pues estas transformaciones pueden ayudar porque pueden aportar valor, ¿no? Y por otro lado está el tema de talento, que para mí es fundamental, y el talento hay que buscarlo, fomentarlo. El talento está disperso, hay que potenciarlo. El talento de los millennials es difícil de retener. ¿Cómo lo vais a incorporar en vuestras propias organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer que crezca en vuestras propias organizaciones? ¿Y cómo lo vais a imputar para que aporten valor a vuestros clientes, ¿no? Y aquí hay retos. Quizás son cosas muy teóricas, pero a veces el tener este tiempo ahora de esta mañanita, ¿no? En vez de tomar el café, estar aquí pensando de estas cosas como más en profundidad, pues nos parecía que podía ser algo a debatir, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Y construir un poco sobre lo que dice Àngels, porque es muy importante. No sé si os acordáis, he dicho, tenemos en las empresas, ¿cómo se miden las empresas, ¿no? Se miden un poco el resultado, como has dicho tú. ¿Cómo se mide? Pues tenemos unos estándares contables. El problema de esos estándares contables es que no están pensados para incorporar otros valores que el valor del accionista. Y los IFRS, por ejemplo, han sido construidos únicamente para informar y potenciar
el derecho de tener más returns, ¿no? Entonces, ahora que tenemos un poco el desarrollo de otras contabilidades, que tienen que ser contabilidades incorporadas, que estos valores, que son valores así, a veces estamos hablando de ética y de una planta, del aire que respiramos, porque tengo derecho de tener un aire limpio, pues todo esto no está incorporado en el precio, por ejemplo, de un vestido, perdonad mis referencias, ¿no? En H&M, por ejemplo. Un vestido de 5 euros no puede incorporar todos estos valores. Entonces, no es la culpa del manager, la culpa es cómo estamos poniendo en marcha nuestra capacidad de medir lo que está impactando o lo que está generando esta empresa. Hay contabilidad ahora a impacto carbono, hay contabilidades creativas, se habla de emancipación contable en algunos países porque están ya alejándose de este sistema muy bien hecho con los Big Four, ¿no? Y con instituciones internacionales, pero que son angloamericanas más que internacionales. Esto, perdón. Sí, no, yo rescato, y permiso para un par de cositas, rescato mucho de ambas participaciones el hecho de preguntarnos si realmente nosotros como asesores debemos ir un poco más allá e inclusive darles información que en nuestra opinión sea inclusive incómoda para nuestro cliente por los nuevos cambios que han ocurrido. A veces por el hecho de que queremos mantener un cliente, muchas veces nos guardamos información o inclusive una sugerencia al cliente. Y con esta situación que está ocurriendo en el mundo actualmente, eventualmente vamos a tener que ser un poco más proactivos en ese sentido. Inclusive, un cliente puede tener esa disyuntiva entre que es lo mismo crecer que tener éxito. Nosotros tenemos la obligación de darles a ellos algún tipo de opinión en cuanto, oye, no sé si necesariamente este crecimiento te va a llevar al éxito. Muchas veces tenemos que, y muchas veces no, en esta situación que estamos ahorita, en donde la planificación se nos vuelve en extremo a corto plazo, no podemos planificar por mucho tiempo. Nosotros aquí, por lo menos en los Estados Unidos, no sabemos. Yo pienso que aquí en los Estados Unidos y en muchos países de Europa, por esta situación que ha ocurrido, vienen unos aumentos, bien sea, lo podemos llamar aumentos de impuestos, o vamos a tener que crear un fondo que nos permita posibles pandemias en el futuro, pelear contra eso. Eso definitivamente a nuestros clientes le va a afectar su flujo de caja, porque el déficit fiscal que se ha creado en muchos países es muy importante. Unos a unos niveles, otros a otros, pero eso viene. ¿Cómo planeamos eso? ¿Quién lo sabe? Hay muchas cosas que tenemos que plantearnos como asesores, que debemos crearles por lo menos la incógnita o el hacer pensar a nuestros clientes sobre esas cosas que nosotros mismos no sabemos cómo vienen. Entonces, es importante el cómo planear nuestras próximas acciones para que nuestra empresa siga funcionando y la de nuestros clientes también, porque sin clientes no tenemos empresa nosotros. Son cuestiones que tienen que ser muy bien pensadas y gracias por eso. Pues. Yo en este sentido, Leo, diría que es importante que sepamos dentro de nuestros clientes, sepamos tener el interlocutor adecuado dentro de la empresa, dentro de nuestro cliente, ¿no? Porque si nuestro interlocutor es el de siempre, que es quizás el financiero, etcétera, ¿no? Que por su propia formación y por su propio objetivo, pues solo toma en cuenta los aspectos financieros, quizás ese no es para estos temas nuestro único interlocutor, sino que deberíamos tener a otro, ¿no? De acuerdo. Y ahí vuelvo a lo que decían Ángels y UF de saber encontrar nuestro interlocutor en nuestro cliente
en el ámbito pues, del Consejo de Administración o de Director General, que quizás tienen visiones más amplias. No sé si tenéis... ¿Sí? Puedo provocar un poco porque lo que dice Ángel, por ejemplo, de la estrategia, ¿no? Que es, ahora no miramos el medio plazo y largo plazo, miramos el corto plazo. Poquísimo. Yo os digo, no tenemos que mirar ni el medio, ni el largo, ni el corto, porque todos los plazos es un plazo. Y tenemos que tener en cuenta al mismo tiempo el ahora y el después en el mismo tiempo. Esto es el pensamiento complejo. Sé que es provocador, sé que estoy un poco empujando, pero yo pienso que si no cambiamos de paradigma en el sentido que la planificación ya nos deja en el paradigma de Taylor, ¿no? Nos deja en el paradigma de todo estable, podemos planificar. Es que no podemos planificar ya. No sé si está claro. Tenemos que tener la fuerza intelectual y la fuerza, yo pienso, comportamental, en el sentido que no estamos aquí ni para acumular el dinero, ni para crear un valor. Y que este valor es algo que se negocia en sociedad. Entonces, por ejemplo, le dices a un contador, un asesor, que exacto, no puede planificar y nos puede dar aquí un síncope a todos los que estamos aquí de una vez. es que es tan importante, y yo pienso que el cambio vendrá de los contables. Yo he estudiado contabilidad y soy muy y profundamente consciente y también muy consciente que el valor ¿cómo se dice? The happiness of people. La felicidad de la gente, el bienestar. Está construida sobre la contabilidad, está muy claro, porque está en nuestro día a día la contabilidad, en todo. No sé si seguramente que os dais cuenta de esto. Y ahora, por ejemplo, en Francia, en Europa, más en Escandinavia y en Francia también, tienen este nuevo puesto que están empujando, que es Chief Value Officer, que va a reemplazar el Chief Financial Officer. Entonces, para decir que financial is the bottom line. No tenemos que esperar hasta que nos llegue el informe final de cuándo hemos ganado. Es demasiado tarde. Tenemos que empezar a todos los días valorar lo que tenemos y lo que tenemos que construir. Perdón, me callo. Perfecto. Bueno, si puedo comentar una cosa respecto a lo que decía Wafa. En el Financial Times ahora hablan de warrior accountants, de guerreros contables o guerreros contadores, en los que introducen aspectos de ambientales, sociales y de buen gobierno. Ellos calificaban así hace unos días, o sea que bueno, es una categoría que alguien se puede sentir representado o no en esos guerreros contadores. Solo era eso. Sí, sí. Por favor, alguien que quiera participar o que tenga algún tipo de comentarios, preguntas sobre lo que acabamos de escuchar. Leopoldo, no sé si puedo comentar algo. Soy Carlos Jocas de El Salvador. Por favor, Carlos, bienvenido. Sí, don Carlos, buenas. Los que me conocen, pues, mucho gusto de verlos. Excelente participación de ambas colegas, Wafa, Ángel. Me llama la atención dos puntos. Uno, primero el de Wafa, que cómo poder prever un éxito sin planificar. O sea, todavía, como dijo Leopoldo, a algunos nos crea un terremoto mental esa parte, ¿verdad? De cómo poder tener o cómo prever un éxito sin antes planificarlo. Me imagino que debe haber alguna forma, porque las decisiones tomadas incluso en un momento determinado siempre tienen una repercusión de algo. Entonces esa repercusión es medida por un valor. Y ahí voy al otro punto que planteó Ángel. ¿Cómo hacer para medir ese valor? Ella planteaba las 3C, que me parece muy interesante y casi se acogen al modelo que pasó ayer la IFAC, cómo medir después del COVID el
el impacto en las empresas, como para poder ayudar a hacer crecer a las empresas, micro, medianas, pequeñas empresas, que son las que sostienen la economía desde su estructura, como para poderlas hacer crecer. Esa parte de agregar valor por las 3C, ¿será medible en alguna parte o decir, mira, qué es más importante que qué? O sea, ¿a qué le voy a dar prioridad? Si le doy prioridad a mis flujos de caja o le doy prioridad a mis cuentas por cobrar o deshacerme de algunos activos, ¿cómo poderlo hacer? La felicito a ambas y qué bueno. Mucho gusto. Gracias, Carlos. El tema de las 3 Cs es porque es que son los puntos críticos, ¿no? En una economía de guerra que hemos pasado estos últimos meses, son los puntos críticos que tienen las compañías, ¿no? Pero dices, es que si no planifico, ¿cómo lo hago? Pero es que hemos tenido que hacer cosas sin tener muy claro qué iba a pasar la semana siguiente o la otra. En el caso de España, sin saberse la semana que viene te dejaban abrir la empresa o no te dejaban abrir la empresa. Y por tanto, ¿cómo planificas delante de esta situación, no? Y evidentemente, pues, ¿qué vas haciendo? Pues muchos más escenarios, yo os lo he dicho, mucho más trabajo, ¿no? Mucho más trabajo y trabajo pensado, ¿no? Trabajo pensado en decir, oye, puede pasar esto y puede pasar lo otro y voy a hacerlo, ¿no? Y cuento con este equipo de personas, por ejemplo, mira, en estos momentos en España se está planteando si abren los hoteles o no abren los hoteles, bajo la amenaza de que si hay un caso de COVID en un hotel, cierran completamente el hotel. Tú vas a contratar las 200 personas que necesitan, abres el hotel, planificas para abrir y haces toda la gestión sin saber cómo va a ser el día siguiente delante de esta incertidumbre. Bueno, pues esto es lo que nos ha tocado vivir en estos momentos, una incertidumbre muy grande y sobre esto hemos tenido que gestionar, ¿no? Y yo soy de las que planifico todo, ¿eh? Yo soy de las que planifico todo, quizás, pero bueno, aquí está. Sí, no, eso es parte de la situación que estamos viviendo y que nadie nos enseñó cómo manejar algo así. Es porque hemos totalmente perdido el enlace con la naturaleza, porque la naturaleza no planifica nada. Y voy a provocar aún más, esta planificación moderna que tenemos hoy en las empresas viene del nazismo. Y cuando estáis diciendo, somos en guerra, no somos en guerra. El virus no es un enemigo, el virus es parte de la naturaleza. Nunca hemos dicho que la inteligencia es un enemigo y puede ser muy mala la inteligencia. Entonces, para decir que hay algún momento tenemos que nombrar muy bien los hechos. Cuando ya planteamos la guerra, planteamos la planificación, planteamos cómo destruir el otro. Entonces, estamos en una estructura mental que no nos ofrece para nada cambiar de paradigma. Y quiere decir, estrategia, entonces, tenemos que pensar estrategia no como lo hemos enseñado y como lo ha planteado Porter, porque no estamos en la guerra en contra de otras empresas. Cada empresa está construyendo algo muy único. Si no, ¿para qué existe esta empresa? Y el problema es que hoy hacemos todo al revés. Entonces existe la empresa y luego ponemos marketing para convencer que estamos únicos y que estamos haciendo valor. Y al final del día no es esto lo que están haciendo algunas empresas. Y yo pienso que el problema viene de las grandes empresas, porque las pequeñas están haciendo mucha creación de valor. Las pequeñas empresas, ellas están el eje de la economía de un montón de países, para no decir todos. Las pequeñas empresas, ellas crean empleo, las grandes no crean empleo. Entonces tenemos un montón de ilusiones y los milenios ahora no tienen como sueño, como yo tenía cuando he empezado la carrera, de
entrar en una gran empresa porque es el modelo de crecimiento intelectual y financiero. Entonces, para decir que es un poco difícil, sí, porque nos hemos creado a muchas cosas y la escuela, y somos responsables, lo siento, lo digo oficialmente, las escuelas de comercio participan mucho en esto porque tienen un pensamiento único y estamos ahora planteando de introducir conceptos que nunca se han enseñado, como el concepto de decrecimiento, por ejemplo. Hay algunas universidades que lo están planteando, pero ni una escuela de comercio lo enseña. ¿Por qué? Porque estamos en el pensamiento único de la escuela de Chicago, que nos está dominando en la academia y en la práctica. Tenemos que evolucionar ya. Si queremos que el ser humano siga, porque os digo algo, si la profesión contable es muy importante y es una de las profesiones que puede desaparecer con la inteligencia artificial. Entonces, si no salimos de los algoritmos, y la planificación es un algoritmo, si nos salimos de esto, nos vamos a ya desaparecer en menos de esta generación. Entonces, si no tenemos esta capacidad de poner en la mesa problemas, que cuestionar y decir, vamos más allá de cómo calcular un coste con cosas evidentes para una máquina que sabe calcular, pues estamos en ruina intelectualmente. Y yo pienso que la profesión contable tiene una responsabilidad muy grande. Perdóname. No. Para reflexionar. Pues no sé, yo si queréis, Emily, lo que vosotros digáis, si os parece que con estas reflexiones... Leopoldo. Pues, sí. Buenas tardes, Francisco de Lisboa. Por favor, Francisco, buenas tardes, adelante. Buenas tardes a todos, os presentes. Aqui de Lisboa temos neste momento 25 graus, o que ajuda em tempos de crise. Olha, mira, portanto, graças por la participação destas duas experts que nos estão a ajudar. Bueno, estamos perante uma crise inesperada, imprevisível, de contornos não mensuráveis e que, tanto, nos merecem a todos as maiores preocupações e reflexões, não? Desde logo porque está a afetar as empresas, o Estado porque não cobra muito menos impostos e as pessoas, logo com o disparo de desemprego e, portanto, é uma crise muito séria que está a afetar todo o mundo. Perante esta situação, eu queria fazer umas perguntas às nossas experts. Era quais, claro que teremos diversos tipos de setores de atividades distintos, cada um nos tem soluções diferentes, mas se nos poderiam ajudar, eu perguntava se nos podem dar 3 medidas de aconselhamento para ajudar as empresas de uma forma quase imediata. Quais eram os 3 pontos principais para os diversos setores de empresa para manter as empresas em atividade e o emprego? Esta é a primeira questão. Si quieres contesto yo te diría, habíamos dicho 3 Cs, ¿vale? La de caja, la de clientes y la de costes. Si realmente queréis ayudar a vuestros clientes, ¿vale? Que es esta segunda C, yo diría, pensad en qué manera vuestros clientes pueden colaborar con otras compañías. Y esto da un poco el punto que os decía, las startups son muy proclives a colaborar entre ellas, ¿vale? Una hace una cosa, la otra hace la otra. Yo diría que los clientes a los que vosotros vais, que ya son pequeñas, medianas empresas o grandes empresas, que ya vais a un target superior, estas compañías tienen puntos de colaboración que yo creo que son importantes de explorarlos, ¿vale? Y en la medida en que vosotros digáis,
yo tengo este cliente, pero Óscar que está en otro país, o Carlos que está en otro país, que tiene otra compañía que está haciendo algo que podría ser sinergia entre ambas, fomentar esta colaboración, yo creo que puede ayudarles muchísimo. Si después deciden hacerlo, no hacerlo, analizarlo, ponerlo en marcha, no ponerlo en marcha y tal, pero esta aportación de visión externa, pero con un ángulo mucho más grande, yo creo que podría ser algo que ellas pueden valorar mucho más, ¿eh? O sea, ya dan por hecho que hacéis buenos informes. Si les dais algo más, se van a sorprender. Y vosotros os vais a sorprender de decir, no pensaba que yo esto arriesgaría, o que esto pasaría, o que esto... O sea, el tema de alianzas entre compañías es un mundo que es fantástico para poder explorar. Y bueno, es cuestión a lo mejor de compartir entre vosotros. Por eso estáis en una red, ¿no? No solamente para compartir vuestro trabajo, sino el trabajo que están haciendo vuestros propios clientes. A mí me parece, ¿eh? No sé si te sirve, no sé si te sirve. Gracias, no. Voy por otra cuestión que en Portugal, en España, en todo el mundo tenemos las empresas del turismo, ¿eh? Los hoteles, ¿eh? Que hablamos. ¿Cuáles son las medidas a corto prazo para recomendáveis para los hoteles? Para las empresas hoteleras. Pues sí, puedo responder un poco. Sé que puede ser doloroso, pero yo pienso que podemos inyectar medidas muy así para arreglar cosas, para volver a abrir un hotel que ha hecho famoso porque ha servido un turista de masa, ¿no? Si estamos planteando otro mundo, este hotel estructuralmente tiene que desaparecer. Entonces, ¿cómo ayudar para, en vez de decir cómo rescatamos hoteles? Yo pienso que esto el rol de las profesiones y de las asociaciones tienen que tener este rol de acompañar este tipo de hotel, por ejemplo, que estaba sirviendo un turista de masa, pues que reinventa otra forma de querer servir un turista, que va a cambiar este turista, seguramente. Vale, en proporción habrá, desgraciadamente, un turista de todo el tiempo, ¿no? Que no quiere decir nada que consumir. Pero yo pienso que tener esta inteligencia estratégica para decir todo lo que tenemos no es un obstáculo, ¿no? No puede ser otra cosa. Yo no voy a mentir para decir estas medidas van a funcionar. No hay una medida estándar que funcione, pero tener esta capacidad esta inteligencia, tener esta capacidad también de auditar con nuevos ojos la cultura empresarial, puede ayudar mucho. Y que puede ser muy teórico para vosotros, pero yo pienso que esto tiene sentido seguramente para vosotros también. Muchas gracias, Wafa. Muchas gracias, Ángels. De verdad, estamos muy contentos, tanto de que ustedes nos hayan dado estas inquietudes y estas presentaciones, como también de la participación de todos nuestros miembros, amigos en la región, y también dar la bienvenida a nuestros invitados que están aquí presentes. Y bueno, Emil, adelante. Muchas gracias. Sí. Así. Bueno, muchas gracias. Bueno, también reiterar el agradecimiento a la participación de todos los que habéis estado en esta reunión. Y en este momento, pues como es tradición y como es debido, yo voy a pedir encarecidamente a mi amigo George
si quiere dirigirnos unas palabras para cerrar esta sesión, Sí. dándole un abrazo ya de entrada, claro. Sí. ¿Se puede escuchar? ¿Se oye? Sí. Bueno. Perfecto, George, perfecto. Yo lo que me da miedo para nosotros y para las empresas es lo siguiente. La gente se ha acostumbrado con el trabajo en casa, pero la productividad y la eficiencia ha seguramente bajado. Va a ser muy difícil en el futuro de organizar los equipos, cómo van a hacer para decir a la gente que quiere seguir a trabajar a casa, cómo los despachos van a organizar. Para mí es un problema. Podemos seguir con ciertas tradiciones y en consecuencia voy a decir algunas palabras antes que me hiciera nuestra videoconferencia. Ayer he leído en un periódico que Brasil es el país más afectado por la pandemia, con más de 10.000 muertos. El Perú falta de oxígeno en los hospitales. Todo el mundo debe enfrentarse y prepararse ahora para una gran recesión económica. En Bélgica, el PIB va a caer con 11%, la más grande caída desde la última guerra. Pero la señora ha dicho que no estamos en guerra. Para los despachos, debemos encontrar en esas dificultades varias oportunidades. Por ejemplo, ayudar a los clientes a establecer presupuestos en efectivo o verificar los contratos de seguros para recibir compensaciones. En Francia, por ejemplo, hay algunos procedimientos legales iniciados para imponer indemnizaciones a las compañías de seguro. Aquí, por ejemplo, en nuestro despacho he pedido una reducción al Estado de los impuestos porque no era posible el acceso a las instalaciones. En resumen, hay que mantener el optimismo y buscar oportunidades en esas dificultades. Hay algunos días, Juan Francisco Cócar envió un modelo de opinión de auditor de empresas en el cual hay una frase sobre la pandemia. Ayer tuve una videoconferencia con clientes de Francia y Bélgica. Jean-Pierre Caillé, nuestro tesorero en Euraudit, estaba en la video con su cliente francés. Y hemos visto que el auditor ha incluido el mismo párrafo en su informe. Puedo decir que el auditor tiene un paraguas más grande que antes. La calidad de la técnica en una videoconferencia no podrá reemplazar las juntas en sitio. La Junta de Panamá era un sueño para mí, porque había organizado todo un viaje, incluyendo una estancia en Ecuador para visitar Lucho y su país. Pero quizás va a ser el próximo año o más tarde. Julio, nuestro muy efímero anfitrión, debía ser muy triste. Julio, que es un gran especialista del selfie, no puedes mostrar. Yo tengo aquí los regalos, se puede ver los regalos para la Junta con el champán, pero no se puede transmitir con video. Vamos a beberlo aquí. Quedará una sorpresa por el futuro y hacer previsiones es el mejor trabajo de los contadores, sobre todo cuando se trata del futuro anterior. Gracias a todos y cuidado por su salud. Gracias. Gracias. Gracias, George. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Muchas gracias, George. Tus comentarios siempre son inspiradores y acertadísimos. Bueno, no queda más que cerrar esta sesión agradeciendo a todos, en especial a nuestras invitadas, a las ponentes y también a los invitados que hemos tenido hoy.
y finalmente, pues a todos vosotros, esperamos tener oportunidad de vernos físicamente otro día, y si no, mientras esperamos, pues intentaremos desde EAI a seguir animando el contacto entre nosotros a través de webinars o de sesiones parecidas a la que acabamos de celebrar. Sin más, si no hay ninguna otra intervención que alguien quiera realizar, pues daremos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer verlos. Gusto en verlos a todos. Saludito a todos. Un Chao. abrazo. Chao. Saludos. Chao. Chao. Bye, Jerome. Bye bye. Bye. Bueno, ahora somos 4. 3. Jérôme, ça y est? Oui, c'est bon. Ça s'est bien allé? C'est parfait. Oui. Ouais, non, très bien. Parfait, voilà, c'est bon. Non, c'était très bien. En tout cas, moi, j'ai pas tout compris.